bienaventuranza el poder adorar al Señor, bendecir su nombre con entendimiento, reconociendo de que aquí el único que brilla es Él, el único que resplandece es Él, resplandece su gloria, resplandece su luz sobre nosotros, hermanos amados. Y ese resplandor nos hace brillar, ese resplandor nos hace aparecer desde las tinieblas, desde la oscuridad, desde la no existencia. Aparecemos por esa luz que brilla en nosotros, que se llama Cristo, por esa luz bendita que el Padre nos ha entregado, que el Padre nos ha regalado, por esa luz que es el lucero resplandeciente de la mañana, que ha venido, y se ha manifestado en medio de un mundo asentado en tinieblas, asentado en oscuridad. Es allí donde se manifestó la luz del Señor. Aleluya. Y nosotros le vimos, dijo Juan, vimos su gloria, vimos su luz, porque su luz nos alumbró en medio de las tinieblas. Aunque las tinieblas se manifestaron, no pudieron prevalecer en contra de esa luz gloriosa llamada Cristo. Aleluya. Y así es, y así ha sido, y así será, hermanos amados, porque la Escritura dice que nuestro Dios es luz y Él no tiene sombra ni variación de luz. Él siempre es luz. Y bendito el Señor por eso. Él siempre es luz. Por tanto, los que vivimos, los que habitamos, los que vienen a Él, no andarán a tientas, no andarán en oscuridad, no andarán en tinieblas, porque hemos venido a la luz de Dios, que es su Hijo Jesucristo. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Les bendigo, hermanos amados, a cada uno de los que están allí en la conexión, en aquellos que se ven y en aquellos que no se ven. Siempre podemos ver en los comentarios que hay hermanos que han permanecido, que han estado y no les hemos podido ver. Y para todos, sea, hermano, la bendición del Señor. Amén. Bendito su nombre por siempre y para siempre. Quisiera que pudiéramos compartir en esta mañana, en esta noche, ya esta mañana. ¿Qué pasó luego el tiempo? La palabra del Señor con la que estábamos compartiendo el día domingo, que pudimos ver, ¿no es cierto?, la gracia del Señor manifestada en nuestras vidas. Una palabra muy hermosa, maravillosa, que el Señor nos permitía compartir, donde podíamos ver a Cristo, hermanos, manifestado, ¿no es cierto?, delante del Señor como aquel, como aquel testimonio vivo, como aquel testimonio que el Padre avala en todo tiempo y en todo momento. El testimonio del Padre estaba sobre su Hijo. Y por supuesto el testimonio del Hijo siempre estaba puesto en el Padre. Así es que quisiera retomar la lectura ahí en Colosenses. Si usted me puede acompañar, por favor, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Amén. En el capítulo 1. Y quisiera leer desde el verso 21 hasta el verso hasta el verso 22. Amén.
Colosenses capítulo 1, verso 21 al 22, y de ahí vamos a leer Efesios. ¿Ya? Dice así en el nombre del Señor, su palabra. Dice, y a vosotros también, en el verso 21 del capítulo 1 de Colosenses, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Esa, digamos, es la primera parte. Ahora Efesios, en el capítulo 1 igual, y en el verso 20 en adelante vamos a dar lectura. Efesios capítulo 1, versos 20 en adelante, dice así su palabra. Efesios capítulo 1, verso 20, vamos a leer hasta el verso 23. ¿Ya? Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Verso 21 ahora. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22, ponga mucha atención a estos dos últimos versículos. Verso 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Ojo aquí lo que dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Eso es la iglesia. La iglesia del Señor es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. Es la iglesia, es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel. ¿Ya? La iglesia, el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito el Señor. En primer lugar, quisiera repetir algo que creo que es necesario repetirlo. Es algo cortito solamente. Porque ¿cuánto se llama? Hay cosas, ¿no es cierto?, que algunos conocen y otros no las conocen. Entonces, para los que no las conocen, es bueno volver a decirlas. Y a veces uno no se da cuenta y omite algunas palabras, entonces queda algo como incompleto. Entonces yo quería recordarle ese momento en que el Señor, ¿no es cierto?, está siendo introducido en la tierra, y tomé este pasaje que está en Hebreos, capítulo 1. Es muy bueno que nosotros a veces, si no entendemos algo, me lo deje en el comentario y yo pueda, ¿no es cierto?, enviarle una respuesta allí mismo, o si no, prepararla para la próxima
comunión que tengamos en el Señor. Entonces dije, Hebreos capítulo 1, el verso 2. Este solo texto nomás. Dice, y otra vez, cuando el Padre introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Amén. Es el Padre que está introduciendo al primogénito en el mundo. Hemos explicado, ¿no es cierto?, de que el primogénito o el Señor Jesús es llamado primogénito ¿cuándo? Cuando Él es introducido, cuando Él nace, crece, comienza su ministerio y por 3 años y medio cumple su ministerio y hasta el día de su muerte el Señor Jesús puede ser llamado como el Hijo primogénito, o sea, el Hijo unigénito. El Hijo unigénito, porque así lo dice San Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él, ¿qué cosa? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? ¿Estamos claros? Amén. Hasta ahí es el unigénito. Entonces cuando Él muere y después de 3 días resucita, y es resucitado por el Espíritu Santo de Dios, por el poder, por la supereminente grandeza del poder de Dios, y es levantado, entonces Él es o se convierte en el Hijo primogénito, que quiere decir el primero de muchos más, el primero de muchos que vienen atrás de Él. Se convierte en el hijo mayor de una familia. ¿Ya? Es importante que entendamos esto porque de esto depende del texto que acabamos de leer. Entonces cuando el Señor Jesús es resucitado, es levantado por el Padre de entre los muertos, Él se convierte en el Hijo primogénito. Y este primogénito es el primero de una nueva creación. De una nueva creación. Donde todos aquellos que van a ser regenerados por creer en su nombre, se convertirán también en hijos. ¿Qué es lo que es usted y qué es lo que soy yo? Somos hijos, somos hombres y mujeres regenerados, vueltos a nacer. Somos parte de una nueva creación. Y esta creación es renovada, es regenerada en Cristo. Amén. Entonces, Él es el Hijo primogénito y nosotros, ¿no es cierto? Todos nosotros somos los hermanos de Jesús en la familia del Padre. Lo cual es el propósito eterno de Dios, que es lo que Dios quiere, que es lo que Dios desea. Amén. Tener esa familia a la cual Él amar eternamente y la cual lo ame a Él también eternamente. Toda una familia de muchos hijos, iguales o semejantes al primogénito. ¿Ya?
Entonces, este primogénito que es introducido en el mundo, es el Señor Jesucristo. ¿Mm? Y el Padre dice a los ángeles, le da una orden a los ángeles, y aquí quiero responder lo que yo decía al principio. Y el Padre da una orden y dice, adórenle. Adórenle todos los ángeles de Dios. Y es aquí cuando yo dije, ¿no es cierto?, de que Dios por primera vez, está compartiendo su gloria. ¿Ya? Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Lo dije desde el principio, ¿no es cierto? Y desde ahí nos sujetamos al mandamiento que dice, no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra, ni ante nada te inclinarás. Amén. Dios es fuerte, grande, amoroso y es también celoso. Y no comparte su gloria. Pero cuando el Dios hombre nace, es muy importante entender esa parte, que es un hombre el que nace desde el vientre de María. Es un hombre. Que su esencia, la esencia de ese hombre, es Dios. Es como un frasco, ¿no es cierto?, que porta un perfume. ¿Qué es, digamos, hablando acerca de un frasco de perfume muy caro, qué es lo que vale más ante nuestros ojos? ¿El frasco o el perfume? Ciertamente es el perfume, ¿no es cierto? Y el frasco es el envase de este perfume. Entonces dice la Escritura aquí en Hebreos que el Señor Jesús, hablando con el Padre, le dice, me preparaste cuerpo. Ese cuerpo se llama Jesús. Ese cuerpo tiene, por causa de María, la misma realidad de nosotros. Ese cuerpo tiene por parte de María, bendito el Señor, ha adquirido la humanidad. Ha adquirido la humanidad. Recuerde que el Señor Jesús jamás pecó, no pudo ser acusado por nadie, y él, no siendo pecador, ¿qué hizo él? Se hizo pecador por nosotros. Por nosotros el Señor Jesús se hizo maldición para salvarnos a nosotros. Él fue crucificado entre dos, ¿no es cierto?, hombres que eran culpables de su muerte, mas él no tenía culpas. Él no pudo ser acusado por Pilato. Sin embargo, era un hombre, pero que cargaba dentro de él la esencia misma de Dios. Entonces el Señor Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Ahora Dios, ¿con quién comparte su gloria? Con aquel que está siendo portado, que está siendo puesto en el mundo. Y Dios dice, adórenle los ángeles. Adórenle los ángeles de Dios. Bendito el Señor. Entonces, yo decía recién que Él se convierte en el Hijo primogénito, ¿no es cierto?, después de su resurrección, y todos los que venimos atrás de Él somos parte de la familia del primogénito, venimos siendo como los hermanos menores. Y este primogénito, la virtud que tiene, la cualidad hermosa que tiene, que es capaz de escondernos a nosotros en Él. Todos los que van naciendo, todos los que van recibiendo la verdad del Señor y van creyendo y poniendo sus esperanzas y siendo regenerados, van siendo escondidos en Él.
Bendito el Señor. Entonces, el Hijo de Dios es el que alcanzó las promesas del Padre. Es el que recibió las promesas del Padre. Y este Hijo de Dios, ahora quiero leerle este texto para que lo podamos comprender. Y este Hijo de Dios tiene un cuerpo. Tiene un cuerpo que es, lo dice el verso 22, la iglesia, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él pasó a ser la cabeza de un cuerpo regenerado, de un cuerpo corporal. ¿Por qué se llama corporal? Porque está complementado por muchos. No es un cuerpo individual, es un cuerpo formado por muchos y muchas hijos e hijas del Señor. Y todos nosotros como hijos somos un cuerpo, y ese cuerpo tiene una cabeza, y esa cabeza se llama Cristo. Ahora dice, y este cuerpo, esta iglesia, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito el Señor. Entonces, todo lo que el Padre puso sobre su Hijo, todo lo que el Padre ha compartido con su Hijo, es también compartido con todo el resto del cuerpo. Amén. La gloria de Dios está puesta sobre el Hijo, que es la cabeza, y esa gloria se destila y se derrama sobre todo el demás cuerpo. Amén. Entonces podemos decir con seguridad que Dios ahora ha compartido su gloria con su Hijo, y su Hijo nos ha compartido la gloria de Dios que está en él. Amén. Entonces podemos nosotros decir que vivimos de gloria en gloria. ¿Por qué? No porque vayamos como dando pasos que nos permiten avanzar y crecer en esto. No, nosotros hemos sido puestos, depositados en la gloria de Dios que es su Hijo. Amén. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que heredó el Hijo lo ha heredado su iglesia. Bendito el Señor. Amén. Entonces, podemos decir ahora que la gloria de Dios está compartida ahora, amén, en la iglesia, derramada en la iglesia por causa de la cabeza de la iglesia que se llama Cristo Jesús. Amén. Y qué tremendo es esto, porque cuando nosotros entendemos esto, podemos también llevar a la práctica lo que dice el verso 23. Dice que la iglesia, la cual es su cuerpo, no solamente es un ente más, no solamente es un órgano más. No, hermanos amados. La iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Eso quiere decir que nos hemos transformado, hermanos amados, en la composición perfecta, en el complemento perfecto de Cristo. Cristo en nosotros y nosotros en Él. Así funciona, así nace, así aparece la iglesia del Señor Jesucristo. No sustentada por fuerzas humanas, no sustentada por ideologías humanas, no sustentadas, hermanos amados, por prácticas humanas, sino que sustentadas única y exclusivamente por la cabeza,
que es Cristo el Señor. Y nosotros de aquí para abajo, somos la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Y esto es tremendo, porque si nosotros lo asimilamos en nuestras vidas, va a ocurrir lo que conversábamos hace unos días atrás. En cualquier momento usted levanta sus manos y le adora. En cualquier momento usted profetiza acerca de Él. En cualquier momento usted canta, usted ora, usted está comiendo y usted está consciente aquí de que usted es plenitud de Cristo, que usted está haciendo lo que está haciendo por causa de Cristo, por Él y para Él. Bendito el Señor. Mire, quería compartirles también, para complementar esta verdad gloriosa, algo que aparece acá en 2 de Corintios capítulo 2. Mire, 2 de Corintios capítulo 2, verso 14 en adelante voy a leer. Voy a hacer rapidito, ¿ya? Pero póngale atención. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. Diga usted, esto es para mí. Póngase la mano aquí y diga, esto es para nosotros, para la iglesia. Lo que estamos leyendo es para la iglesia, Señor. Y yo me sumo a eso. Amén. Dice entonces, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y por medio de nosotros, ¿por medio de quién? Por medio de aquella que es la plenitud, de aquel que todo lo llena en todo, por medio de Cristo. Amén. Santo es el Señor. Y entonces nosotros, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos, y otra vez póngase la mano aquí y créalo, porque estas cosas a nosotros nos cuesta creerlas. ¿Sabe por qué? Porque nos han llenado la mente. Nos han llenado la mente. Póngase el dedito aquí. Nos han llenado la mente de cosas ficticias, de mentiras, de engaños. Nos han dicho por años que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer esto otro, que tenemos que hacer aquí, que tenemos que hacer allá, para poder nosotros agradar a Dios. Y es una brutal mentira, porque nada de lo que usted pueda hacer por su propia cuenta, por su propia fuerza y de una forma individual, o sea, usted y nadie más, es mentira. Nada de lo que usted haga va a lograr agradar o ser un olor agradable a Dios. De la única forma, y esto lo vuelvo a repetir, de la única forma que usted y yo aparecemos delante de Dios y podemos brillar delante de Dios en medio de las tinieblas es estando en el cuerpo de Cristo, estando en la iglesia. Usted y yo de Dios en la iglesia, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso que para Dios no existen los llaneros solitarios, aquellos que dicen que pueden hacer todas las cosas solos. No, hermanos amados, este es un asunto de interdependencia, porque usted y yo no somos más grandes el uno que el otro. ¿Sabe por qué? Porque todos llegamos hasta aquí nomás.
Asimílelo, véase, mire su cuerpo, sus manos, sus pies, sus piernas, sus brazos, su fuerza. ¿Hasta dónde llega? Hasta aquí nomás. Hasta ahí nomás llegamos. Es uno solo el que es la cabeza. Es uno solo el que aparece delante del Padre. Es uno solo aquel que habla con el Padre. Es uno solo aquel que tiene comunión con el Padre. ¿Ya? Y ese uno solo, como ya fue declarado primogénito, entonces también nos hace a nosotros participantes de su gloria, participantes de su comunión con el Padre, participantes de su comunión con el Espíritu Santo. Pero es en Él, es en Cristo, donde usted y yo aparecemos y podemos ser olor fragante. Antes no. Por las de nosotros no. Sobre todo cuando somos de esas personas que no nos gusta que nadie nos enseñe. No nos gusta que nadie nos gobierne. Cuando somos de esas personas, entonces nosotros estamos convirtiéndonos en seres individualistas. No, si a mí nadie me enseña porque yo tengo la mente de Cristo. ¿Ha leído bien ese pasaje bíblico? Ese pasaje bíblico está hablando en un sentido plural, plural, para muchos, para la iglesia. Tenemos la mente de Cristo. Nosotros, la iglesia, nosotros el cuerpo, nosotros juntos, nosotros unidos, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe acerca de estas cosas, de cuáles son esos nadie. Los que están fuera de este cuerpo, los que están fuera de la iglesia. No tenemos necesidad de filosofías, no tenemos necesidad, hermanos amados, de sutilezas, como dice el apóstol Pablo, sutilezas huecas de tradiciones de hombres, de mandamientos de hombres. No tenemos necesidad de que ninguno de esos nos enseñe, porque tenemos nosotros la mente de Cristo. La iglesia, usted, yo, juntos, todos nosotros, tenemos, cargamos la mente, la cabeza de Cristo. Santo es el Señor. No, si a mí nadie me enseña. Entonces son cosas con las cuales nosotros crecimos, nos formaron muy malamente, ¿no es cierto? Y son las cosas que nosotros hoy día tenemos que desechar, despojarnos. ¿Ya? Despojarnos. No condenar a aquellos que nos las enseñaron de ninguna manera, sino que nosotros tenemos que ahora, con el entendimiento, poder ir, ¿no es cierto?, trayendo, traspasando la verdad de Dios, la verdad de su revelación, la verdad de su iglesia. No sé si a usted le pareció hermoso esta revelación. Tenemos la mente de Cristo, nosotros la iglesia. Entonces, recordamos, Dios, el Señor Jesucristo instituyó o constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Recuerdan? Que eran 5 ministerios que tienen que ver única y exclusivamente con la palabra. Y estos 5 ministerios tienen un solo propósito, una sola intención, un solo proyecto, una sola idea, una sola revelación, y esto es a Cristo. Mostrarnos a Cristo, revelarnos a Cristo. Si ellos nos hablan de otra cosa que esté afuera del proyecto de Dios, que es su Hijo Jesucristo, entonces no nos sirve. No nos sirve. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, aleluya, es sustentado única y exclusivamente por Cristo. Amén. Y nuestro sustento viene de arriba.
Nuestro sustento es de arriba, a todo el cuerpo. Entonces, cuando usted comprende esta linda bendición, o esta linda revelación, leemos el verso 15 que dice, porque para Dios somos grato olor, nosotros somos grato olor, ¿de quién? De Cristo. Estoy leyendo el verso 15 del capítulo 2. Porque para Dios somos grato olor, un grato perfume. Yo sé que más de algunos de nosotros en la vida hemos recibido un perfume exquisito, ¿no es cierto? O de repente pasa alguien por delante de nosotros y lleva un perfume que... ¡ah! ¡Qué rico olor! Yo en lo personal no me gustan mucho los perfumes porque me marean, pero me encanta su olor. Solo lo puedo adorar un ratito. Entonces, nosotros, mis hermanos benditos, mis amados benditos del Señor, ustedes y yo y todos los que somos parte de la iglesia, cuando estamos unidos, cuando estamos bajo la instrucción, bajo el gobierno de Dios, que es la cabeza, que es Cristo en nosotros, entonces nosotros somos de grato olor. ¿Mm? Y somos de grato olor no para la gente que nos conoce, no para los compañeros de trabajo, no para el presidente de la nación, no, dice, porque para Dios, ¿se imagina usted? Para Dios somos un olor grato, un olor fragante, pero no solos, no individualmente, no haciendo lo que yo quiero hacer, lo que me gusta hacer, que nadie me mande, que nadie me diga, que nadie me ordene, que nadie me enseñe. No, eso no sirve. Yo tengo que aprender a ser sumiso, a sujetarme de la instrucción de Dios, porque Dios tiene un gobierno y en su gobierno el Señor tiene autoridades y ante esas autoridades tenemos que sujetarnos, afirmarnos el uno del otro. ¿Ya? Y haciendo eso, seremos de olor fragante, olor de un olor grato para Dios, de Cristo. Sigo el texto 15, de Cristo en los que se salvan. Bendito el Señor. Leo nuevamente el verso 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte. Bendito el Señor. No lo digo yo, no lo dice usted, lo dice la Escritura. Los que se pierden, para ellos es olor de muerte. Y me voy a ir lentito aquí ya, lentito para que usted lo pueda degustar. Dijimos al principio en el verso 15 que nosotros en Cristo somos olor fragante para Dios. ¿Ya? Escúchelo bien, por favor. En Él, en Cristo somos olor fragante para Dios, porque Él nos hace vivir, porque Él nos ha sacado de la muerte a la vida, porque Él nos ha sacado de la oscuridad a la luz. ¿Ya? El Padre nos ha tomado y nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Y ahora estamos en su cuerpo. Por lo tanto, estamos vivos para Dios. Vivos para Dios. Porque estamos en su cuerpo. Y eso da un olor fragante para Dios. Pero para los que se pierden, el olor que llega a Dios es un olor
de muerte. Aquí lo dice el verso 16. Para esto ciertamente el olor o la fragancia delante de Dios es de muerte, para muerte. Y a aquellos olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice el libro de Romanos en el capítulo 6, en el verso 23, dice de esta manera: porque la paga del pecado es muerte. ¿Ya? La retribución del pecado o de vivir en el pecado es muerte. Y la segunda parte del versículo dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva se refiere a regalo, ¿no es cierto? Lo sabemos. Más la dádiva, más el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro, 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 como esta agüita que voy a tomar. Y como siempre lo digo, para que usted lo crea y lo pueda, ¿no es cierto?, atesorar ahí en su corazón, se lo voy a leer. Tenga en su mente lo que acabamos de decir acerca del olor fragante delante del Señor. Dice Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. ¿Por qué estamos vivos nosotros y por qué podemos ser de un olor grato delante de Dios? Porque hemos recibido la dádiva, hemos recibido el regalo, hemos reconocido que en Cristo hay vida, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay renovación, hay regeneración, que en Cristo, ¿no es cierto?, nosotros hemos sido muertos, crucificados en Él, y a la vez resucitados por la fe, y hoy estamos delante de Dios como vivos de entre los muertos, solo por causa de haber creído en el regalo de Dios, en la dádiva de Dios. Entonces, el pecado nos paga con muerte, pero el regalo de Dios nos paga con vida. Y esta vida eterna está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, se da cuenta lo grande de la obra de Dios en nosotros, lo grande de la obra de Dios en su cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Entonces dice el verso 17 del capítulo 2 que estábamos leyendo: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos, y termina diciendo, hablamos en Cristo. Entonces, mi querido hermano, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros logremos hacer, tenemos que hacerlo bajo la supervisión del Espíritu Santo en Cristo. ¿Para qué? Para que en Cristo lo que usted hace, lo que yo hago, sea un olor fragante, sea un olor de vida
y no un olor de muerte. Amén. Es por eso la importancia de estar sujeto al cuerpo, de estar sujeto a la iglesia. Y la iglesia, valga la redundancia, no estoy hablando ni se está refiriendo a las cuatro paredes, al lugar, al templo, no. Ni siquiera se llama templo, se llama casa de oración. El lugar donde usted, donde yo nos congregamos, nos reunimos, no se llama templo ni tampoco iglesia. En la Biblia no se llama así. ¿Ya? En la escritura, templo e iglesia se refiere a nosotros, a todos aquellos que hemos recibido y reconocido en nuestras vidas al Señor Jesucristo. Y como somos su cuerpo, somos también el templo de Dios. Y como somos su cuerpo, entonces somos también la iglesia de Dios. Amén. Y donde usted esté, y donde hayan dos, y donde hayan tres, sea donde sea, en el desierto, en el mar, en el bosque, donde hubieren dos o tres, de acuerdo, reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Amén. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice la Escritura, será salvo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿De qué forma nosotros invocamos el nombre del Señor? Declarando nuestra condición fome, pecadora, nuestra condición de muerte, porque esa es nuestra condición sin Dios. Sin Dios no hay vida, no hay esperanza, no hay fe, no hay nada, porque todas estas cosas tienen lugar en la fe de Cristo, en los que han sido regenerados, vueltos a nacer. Pero ¿cómo puedo volver a nacer? Es solo por la fe, es solo por creer. Yo creo en Él y yo nazco para Él, para buenas obras, y empiezo poco a poco a desechar las malas obras. Empiezo poco a poco a desechar todo lo que el mundo me dio, todo lo que el mundo puso en mí, de todo lo que el mundo me llenó. Ahora en Cristo yo tengo que botarlo, deshacerme de ello, recibir de Dios y desechar de lo que yo había recibido. ¿Y cómo se hace eso? Invocando el nombre del Señor. Señor Jesucristo, creo en ti. Creo que tú puedes y eres el único que puede salvar mi vida. Tú eres el único que puedes cambiar mi mente atrofiada, mi mente que está en oscuridad, mi mente que no puede ver las cosas espirituales. Porque yo soy un hombre natural y lo natural no puede entender lo espiritual. Entonces, por eso que tengo que ser regenerado por la fe en Cristo. Volver a nacer es como volver a comenzar, volver a creer de nuevo. Creer en lo que hoy estoy escuchando es verdad, y todo lo que antes recibí es lo que el mundo depositó en mí. Amén. Quizás es un buen tiempo para decirle esto. Mire, cada uno de nosotros tenemos un carácter, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos un carácter. Y los psicólogos enseñan que nuestro carácter está compuesto por nuestros muchos hábitos. ¿Ya? Se lo voy a repetir. Los psicólogos enseñan que nuestro carácter
está compuesto o está hecho o se ha ido formando a través de todos nuestros hábitos. Y aquí se habla de hábitos buenos y hábitos malos. Nuestros buenos hábitos son, ¿no es cierto? Usted conoce, lavarse los dientes, lavarse la cara, andar peinadito, andar arreglarse, obedecer es un buen hábito, comportarse bien, ubicarse. Y los malos hábitos, usted ya se imagina cuáles serán, ¿no es cierto? ¿Mm? Nuestra el andar desordenado, una persona que no se lava los dientes, no tiene buenos hábitos, tiene malos hábitos. ¿Mm? Es sucio, desordenado, eh, no le gusta que le enseñen, ¿cierto? Porque es un buen hábito dejar que te enseñen. Pero es un mal hábito creer que uno se la sabe toda. No, porque ni el propio Señor lo hizo. El Señor dijo, si a un niño yo pusiera por delante, a ese niño escúchelo. Bueno, entonces, eso es lo que el mundo ha depositado en nosotros. Nos ha llenado de buenos y malos hábitos. Y esos buenos y malos hábitos han conformado nuestro carácter. Y es por eso que a nosotros nos cuesta tanto, hermanos amados, poder morir. Nos cuesta morir. Nos cuesta ponernos en las manos del Señor. Nosotros somos como barro, pero barro con vida. Es como que está el maestro, el alfarero, tomando el barro, ¿no es cierto? Y el alfarero toma el barro, toma la arcilla, le empieza a dar forma, ¿no es cierto? Y como la arcilla está muerta, no tiene vida en sí misma, entonces el alfarero le puede dar su forma. Como un vaso, como un florero, como un pocillo, ¿no es cierto? El alfarero va a hacer su voluntad con la arcilla. Pero esta arcilla tiene vida. Y esta arcilla es rebelde. Y esta arcilla está llena de buenos y malos hábitos. Los buenos hábitos, ¿sabes cuáles son? Los buenos hábitos son esos que dicen, yo soy una persona buena. Yo no necesito a Dios. Porque soy un buen esposo, soy trabajador, no le falto respeto a nadie, no ando robando. No necesito yo de Dios. Entonces, esos buenos hábitos a nosotros, como son carnales, como son nuestros del hombre, en ninguna manera nos acercarán a Dios. Nunca, jamás. Nunca de los nunca. Jamás de los jamases. Nuestras buenas cosas como seres humanos lograrán acercarnos a Dios. Amén. El hombre cuando pecó, el hombre comió el fruto. ¿Y ese fruto qué fruto era? El fruto del bien, el fruto del mal. Entonces, el hombre tiene una constante lucha entre ese bien y ese mal. Entonces, eso al hombre no le permite nunca poder hacer el bien que quiere hacer. Porque siempre termina haciendo el mal que él no quiere hacer. Yo no lo quería matar. Yo no le quería hacer daño. Y así tantas cosas, hermano. Entonces, cuando yo estoy hablando, cuando yo estoy diciendo que todo aquel que clama al nombre del Señor será salvo, es cuando yo estoy diciendo, Señor, solo tú puedes regenerarme, volver a crearme. Solo tú puedes volver a hacerme nacer. Quiero nacer de nuevo, Señor. Ese es el clamor que tiene que haber en una persona, en un hombre, en una mujer que quiere tener una relación con Dios.
Es la única forma, es la única manera. Dios, yo necesito de ti urgentemente. Necesito, Señor, que tú me hagas nacer de nuevo, porque todo lo que el mundo me dio, todo por el cual el mundo me conformó, solamente me ha separado de ti. Creo en puras tonteras, Señor. Ser sincero con Él. Señor, creo en esto, creo en la magia negra, creo en la magia blanca, creo en esta cuestión de los inciensos, creo en el tarot, creo que me vean en los gitanos, y así tantas cosas, hermanos amados, que uno va adoptando del mundo y van conformando nuestro carácter. Por eso que cuando la palabra viene, choca, choca con nosotros, porque nuestro carácter es la coraza. Usted haga la prueba nomás con esas personas que dicen no creer en Dios, con los agnósticos, con, con los incrédulos, con los ateos. Usted está tratando de hablar con ellos, de inyectarles la palabra, pero esa coraza que tienen encima es tan dura, porque es una coraza que ellos han puesto sobre su ser durante toda la vida. Fueron criados por padres agnósticos, por padres ateos, por gente que nunca creyó en Dios. Murieron viejos y murieron sin creer en Dios. Incluso murieron blasfemando si es que existe Dios para ellos. Entonces, ¿qué espera usted de un hijo de un matrimonio ateo? Que ese hombre tenga una coraza del porte de un búnker, pues hermano. Y a esa persona usted no la va a poder conquistar, a usted no lo va a poder cambiar con palabras humanas, teológicas, conocimientos de hombres, con cuentos de hadas, no. Hay una sola cosa que puede penetrar esa armadura, esa dureza. Y se llama la espada de Dios. Y este va a ser uno de los últimos textos que le voy a leer. Mire, busque ahí si tiene Hebreos, que en el capítulo 4, en el verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Si no tiene ahí, escuche bien lo que yo voy a leer y vaya asimilando lo que yo le estaba compartiendo recién. Mire lo que hace esta espada, que no es otra que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, usted ya sabe que es Cristo, ¿no es cierto?, el verbo de Dios. Entonces, cuando usted habla acerca del Cristo, del verbo de Dios, ocurre esto, mire. Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, óigalo bien, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bendito el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso yo le refería a esto, porque sé que ahí hay gente, y que va a haber gente que va a ver este video, y que va a decir, yo necesito de Dios. Yo quiero nacer de nuevo. Bueno, esta es la forma de nacer de nuevo. Dios, clamar a Él, pedir auxilio a Él, porque Él está vivo, Él es real, Él nos escucha. Y decirle de esta manera, que es la manera más preciosa que nosotros lo podemos hacer. Dios, auxíliame con el auxilio perfecto que es tu Hijo.
Necesito urgentemente a tu hijo en mi vida. Necesito urgentemente esa palabra, esa espada que penetre. Y que aparte de mí, el rencor, la ira, el enojo, la incredulidad, he sido por tanto tiempo reacio a creer en ciertas cosas porque el ateísmo igual me llama la atención. Pero Dios, reconozco en este momento que necesito de ti, de esa palabra viva y eficaz, que es la espada de doble filo, que penetra. ¿Mm? Es lo único, hermanos amados. Es lo único. Por eso que la gente a veces le juega chueco al Señor. Se pone a discutir con las personas. No debe ser así. No debe ser así porque cuando la tierra está preparada, la tierra puede ser sembrada. ¿Ya? Usted no puede ir y de confrontar a una persona y tratar de que crea en lo que usted cree. No, no es así de esa manera. Usted tiene que crear lazos. Lazos. Recuerde al Señor. El Señor ahí, en San Juan capítulo 4, habla de la experiencia acerca de la mujer samaritana. Era una mujer adúltera, era una mujer pecadora, era una mujer que le daba vergüenza que los vecinos la vieran. Por eso que salía a la hora donde más calor hacía, donde no había nadie. Ella salía a esa hora porque a esa hora ella estaba solita. Y generalmente el pecado se oculta, el pecado no quiere ser dado a conocer. Pero el Señor sabía que a esa hora esa mujer iba a buscar agua. Vuelvo a repetir, una mujer pecadora, una mujer adúltera. ¿Mm? Pero usted vea al Señor, léalo, San Juan capítulo 4, vea cómo el Señor Jesús enfrenta esa situación. El Señor no iba así con una espada a cortar la cabeza de la mujer samaritana, no. No venía el Señor con un hacha a cortar ese árbol. No venía el Señor acompañado de una multitud con piedras en las manos para dar muerte a esa mujer. Bendito el nombre del Señor. Sino que con palabras dulces. El Señor entabló un diálogo con esa mujer. Mujer, ¿me puedes dar agüita? ¿Me puedes convidar agua? ¿Y por qué hace eso el Señor? Porque existe algo ahí que no podemos entrar en profundidad, pero para que usted sepa, ella era una mujer samaritana, el Señor Jesús era judío, y no había una relación entre samaritano y judío. Es decir, no se hablaban. No había relación. Entonces, a la mujer lo primero que paró sus antenas, lo primero que llamó la atención de esa mujer, fue que el Señor Jesús le hablara, le dirigiera la palabra. En ese tiempo las mujeres, ¿qué vamos a decir? Eran vistas como las plantillas de los zapatos. Bendito el Señor que ahora es otra realidad. Pero en ese tiempo eran como las plantillas de los zapatos. Sin embargo, el Señor Jesús le dirige la palabra. Un judío hablándole a un samaritano era como algo, era como una blasfemia para los judíos. Era como era como que un rico le hablara a una persona, a un menesteroso, esos que están botados en la calle. Más o menos. Mujer, ¿por qué no me convidas a agüita? Y ella se echó para atrás y como que se asustó. Le dijo, Señor, o sea, le dijo, pero ¿cómo tú? Le dijo, ¿cómo que? Como le dio la oportunidad de hablar, ¿cómo que tú? Si tú eres judío. Digo, ¿tú sabes quién soy yo? ¿Te das cuenta de quién soy yo? Dijo, tú eres judío y tú me estás hablando a mí. Y el Señor siguió su diálogo con ella. Y el Señor le dice, mujer, le dijo, si tú supieras, le dijo. Le dio la buena noticia primero. Si tú supieras quién te está pidiendo de agua, tú le pedirías a él y él te daría a beber a ti agua viva. Recordemos, el Señor está hablando con una mujer adúltera, con una mujer pecadora. Y la mujer le dice, pero Señor, y ahí empieza el diálogo, si no fue una cuestión de confrontarla al tiro, no.
empieza el diálogo. Señor, pero si tú no tienes ni siquiera cómo sacar para ti agua, ¿cómo me estás hablando a mí eso? Si tú no tienes cómo sacar agua para ti, ¿cómo tú me vas a dar esa? Y en ese diálogo el Señor, ¿no es cierto?, de amor y de misericordia, le dice, anda a buscar a tu marido. Y ella le dice, no, no tengo marido. Y el Señor le dice, y ahí el Señor la sorprende, ¿ve? Aquí entra la palabra eterna, la palabra que traspasa, la palabra que penetra. Y el Señor la sorprende y le dice, sí, le dijo, verdad está diciendo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Es una mujer que haya tenido 5 maridos, hermano. Y el que tenía ahora no era su marido. Entonces ahí la mujer queda pero atónita. ¿Ah? Y como que se pega la sacudida y le dice, oh Señor, me parece que tú eres profeta. Y ahí empieza, ¿no es cierto?, ese diálogo y el Señor empieza a hablar con ella. Y al final esa mujer va a quedar tan sorprendida, tan ministrada, traspasada por esa palabra, que esa mujer va a tirar el cántaro, se le va a olvidar el agua, se le va a olvidar la sed. Y va a salir corriendo. Así lo dice en el texto ahí, San Juan. Y sale corriendo y empieza a gritar, he conocido un hombre que es el Cristo, el que me ha dicho, me ha declarado todas las cosas. Y mucha gente creyó en el Señor por él. Y esa gente fue a él después. Y él lo escuchó al Señor. Y esa gente que escuchó al Señor después le decía a la mujer samaritana, ahora no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, sino que creemos porque hemos escuchado a él. ¿Ah? Lo escuchamos. Esa palabra también nos traspasó, nos penetró. Bendita palabra, bendita espada que necesita ser traspasada a nuestro ser. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que el mundo necesita, que la gente necesita, que la palabra de Dios traspase. Y para que traspase esa palabra, usted tiene que hacer así. ¿Ah? Abrir, Señor, penetra, pasa, te invito, quiero, deseo que tú seas mi Señor, que tú seas el todo para mí. Ya no quiero vivir más esta vida de acuerdo a mi mente, de acuerdo a mi carácter, de acuerdo a mis malos y buenos hábitos. No, quiero nacer de nuevo. Quiero tener la vida nueva. Quiero vivir en Cristo. Quiero ser un hombre, una mujer regenerados. Nacer para ti, para caminar, para andar en buenas obras, para que cuando tú, Señor, respires de mí un olor grato, un olor fragante, porque ya no voy a estar solo ni desamparado, sino que voy a estar en el perfume glorioso que es Cristo Jesús, el Señor. Bendito el nombre del Señor, hermanos. Alabamos al Señor, bendecimos su nombre y no nos cansamos, de verdad. Podríamos estar, ¿no es cierto?, tanto tiempo recibiendo del Señor, recibiendo de Él y dando. Y esto tiene que ser repartido para todos los que estamos acá. Debemos recibir del Señor la vida y esa misma vida manifestar. Si usted cree que hasta este tiempo usted estaba hablando cosas que usted creía entender y ahora se está dando cuenta de que usted no había entendido nada, entonces renuncia a eso. Renuncia a eso y dígale, Señor, yo quiero cosas nuevas. Yo quiero, Señor, ser parte de ese cuerpo que es tu iglesia. Porque es en la iglesia donde yo voy a brillar delante de ti, donde yo voy a aparecer delante de ti, donde yo voy a dar olor fragante delante de ti, porque no voy a estar más solo ni desamparado, sino que voy a ser parte del cuerpo que es la iglesia, y esa iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Imagínese, así de grande, así de glorioso es lo que el Padre
ha hecho en nosotros y quiere hacer con aquellos que aún no han rendido sus vidas a su señorío. Amén. Reconocer que Jesucristo es el Señor significa: Dios, de aquí en adelante ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Renuncio a mis placeres, renuncio a mi odio, renuncio a mi amargura, renuncio a mi vergüenza, renuncio a mi soberbia, a mi altivez, renuncio a mis dudas, a mi ateísmo, renuncio, Señor, a mis filosofías que me doy cuenta que son huecas, que no tienen fundamento, y te reconozco a ti como el fundamento perfecto, como la gloria vertida por el Padre en la cruz del Calvario. Bendito el Señor. Y si usted quisiera orar, usted podría decir al Señor: Señor, yo quiero y te recibo. Así de simple. Señor, recibo lo que tú me das. Recibo esa palabra. Y creo por la fe en ti, que me convierto en tu Hijo. Ahora, en este momento. Creo en ti, Señor. Creo que necesito esa agua que estaba Jesús ofreciendo a la mujer samaritana. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, por este bello tiempo, por este hermoso tiempo, Señor, de comunión, de armonía con los hermanos en la fe, con la iglesia, Señor, viva, la iglesia que está en Cristo. Dios, oro en este momento por mis hermanos y hermanas que quizás han dejado, Señor, tus caminos de lado, Señor, pero hoy es el tiempo en que tú les has puesto el deseo y la necesidad de volverse a ti, de volver a retomar, de volver, Señor, a ponerse de pie y seguir en pos de ti. Padre, en el nombre precioso de Jesús, oro para que tú renueves la fuerza de aquel que está cansado, debilitado. Oro para que tú en esta noche, Señor, transmitas tu gracia bendita. Aleluya. La gloria de tu Espíritu Santo sea vertida, Señor, poderosamente, sobre todo en aquellos, Señor, que han dejado de participar, que han dejado, Señor, tus caminos de lado, Señor. Con todo mi corazón oro por ellos, oro por sus vidas, y te ruego, Señor, que tú cautives sus mentes y corazones para tu gloria. Si hay alguno, Señor, si hay alguna que nunca, Señor, ha tenido una experiencia contigo, o nunca, Señor, ha reconocido en su corazón, en su vida, aleluya, tu señorío, Señor, oramos en esta noche junto a nuestros hermanos, junto a tus siervos, Señor. Oramos para que tú agregues, para que tú, Señor, añadas a los que han de ser salvos, a los que han de ser parte de este cuerpo, de esta plenitud, de esta gloria que es estar en Cristo. Mi Señor, en el nombre de Jesús, los abrazamos para ti, los acercamos a ti, Señor. Aleluya, que en esta hora, en este momento, Señor, tu Espíritu esté tocando, Señor, y redarguyendo cada vida, cada corazón. Dios, en el nombre de Jesús, que por la palabra que ha sido anunciada, predicada, sanidad, Señor, sea derramada, sanidad espiritual, primeramente, sanidad espiritual, sana a aquellos que tienen heridas cancerígenas, Señor, espirituales, como el odio, el rencor, la amargura, la vergüenza, la desgracia, Señor. En el nombre de Jesús, sana, Señor, sana esas heridas, mi Señor, por medio de tu sangre bendita que fue derramada en la cruz. Señor, y por esa misma sangre sean sanados aquellos que están, Señor, con enfermedades corporales, físicas. En el nombre de Jesús, obra, Espíritu Santo, milagros gloriosos, milagros portentosos, que podamos recibir, Señor, testimonios de tu obra, siendo, Señor, manifestados
manifestada en aquellos que están escuchando, en aquellos que van a escuchar. Dios, en el nombre precioso de Jesús, añade, añade, Espíritu Santo, a los que han de ser añadidos a la iglesia. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Padre, sigue abriendo nuestro entendimiento, sigue abriendo nuestros ojos, quita toda escama, quita, Señor, todo aquello que no nos deja ver a Cristo en plenitud. Permite, Señor, que podamos tener, aleluya, una relación íntima, una relación corporal, Señor, que podamos, Señor, ser interdependientes los unos por los otros en el cuerpo, en la iglesia. Podamos estar orando, podamos estar pidiendo, rogando el uno por el otro, Padre, en el nombre de Jesús y por el bien de tu obra. Así lo creemos, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Necesitamos creer que Dios va a obrar en favor, no de nosotros, en favor de su iglesia, en favor de su obra. Su obra va a prosperar, su obra va a avanzar, su obra se va a multiplicar bajo su voluntad. Siempre recuerde que usted plantó, yo regué, pero el crecimiento lo da el Señor. Así que un abrazo, un grande abrazo, muchos cariños para todos los que están allí, los que alcanzo a divisar, a mi hermana Rosa, al pastor Carlos Contreras, al Cecita, a la hermana Jessica, me parece que está ahí la Barbarita, o la Jacqueline, mi prima, la Shirley, mi hermano Richard, mi mamá, mi esposa que está siempre ahí presente, y a cada uno de los que ha estado y los que va a estar, hermanos amados, sean de Dios muy bendecidos. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Les invito a participar, les invito a seguir escuchando, a seguir creyendo en esta obra gloriosa de Dios para nuestras vidas. Amén. Me despido en el nombre del Señor Jesucristo. Y les encargo su oración por nuestras vidas. Amén. Adiós y bendiciones.